Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. Para el día de hoy tenemos el octavo capítulo de Estudiemos la Biblia, Carta a los Romanos. Bien, no quiero extenderme, así que comenzamos inmediatamente leyendo los versículos 1 y 2. Y dice así: Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya leímos los versículos, ahora pasemos al significado de lo que acabamos de leer o de lo que podemos entender. Sobre el primer versículo, ya lo hemos analizado. Bueno, no con las mismas palabras, pero sabemos perfectamente que hoy en día somos libres de condenación. El castigo de Dios, la ira de Dios, cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, el cual, por sus llagas, nos otorgó ahora esta preciada libertad y también nos otorgó la paz, la reconciliación con Dios. Así que ya no hay castigo para nosotros. Me refiero a castigo eterno o el juicio de Dios, porque Dios sí claramente nos puede castigar si es que nos portamos mal con Él. Así que para nosotros ya no hay condenación, ya no hay castigo o juicio eterno, pues mediante la justificación, y ahora delante de nuestro Dios somos justos. Y tan grande amor nos ha dado Dios, que ahora somos hijos de Dios. Pero, ¿qué sobre el versículo 2? Pues dice: por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es, con otras palabras, pero el mismo significado, que por él, por nuestro Señor Jesucristo, nosotros pasamos de muerte a vida, por el Espíritu de Dios que nos ha otorgado. Porque, como analizamos anteriormente, cuando dijimos el versículo, cuando Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así que nosotros nacimos de nuevo en agua y espíritu, en esta nueva vida, la cual mana del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Así que es el mismo significado, pero con distintas palabras. Pasamos ahora a los versículos 3 y 4. Le damos lectura. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Bien, hemos dado lectura a los versículos. ¿Y qué quiere decir esto? Que para la ley fue imposible justificarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa hizo que transgrediéramos la ley y así nos transformamos en pecadores. En vez de esta ley que es santa, justa y buena, purificarnos y hacernos agradable delante de Dios, lamentablemente por causa del pecado, nos dio, como en otras veces hemos analizado, la muerte. Así que nuestro Dios, como amó al mundo entero, dio a Jesucristo, nuestro Salvador, como sacrificio, para que sobre él fuera cargado toda la ira de Dios y el juicio que era para nosotros. Y todo esto lo hizo Dios, cargando en Jesús los pecados de la humanidad, con el fin de que ahora los que hemos sido justificados, vivamos aprobados por la ley. Por eso ya no estamos bajo la ley, sino que Cristo, Él la cumplió por nosotros. Y ahora aquella ley no es enemiga de nosotros, porque ya no vivimos conforme a la carne, sino según al Espíritu. Bien, ya entendiendo esto, pasamos a los versículos del 5 al 9. Dice así: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios,
pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Bien, ya leímos los versículos y se nos da a entender que los que son de la naturaleza pecaminosa, conforme a la carne, según la Reina Valera, desean las cosas pecaminosas, pero los que son del Espíritu desean las cosas del Espíritu. Así que según la Biblia, se nos da a entender que ahora los justificados ya no tienen un deseo de agradar a la carne, sino de agradar a Dios, y que nuestros pensamientos ahora cambian, pues la nueva vida en Cristo no es una metáfora, sino algo real, es un nuevo nacimiento, como recién lo vimos. Así que si alguno piensa que ha sido justificado, o por solo decir que cree en Jesús, pero aún permanecen en él los deseos que antes tenía en la carne, entonces dice la palabra del Señor que no ha nacido de nuevo y que no tiene al Espíritu de Dios, porque sigue siendo carnal, sigue con estos deseos de la carne, voluntariamente me refiero, porque todos nosotros vivimos tentados, todos nosotros vamos a tener tentaciones, pero nosotros luchamos contra aquellas tentaciones. Los justificados, los redimidos, los salvos por gracia. En cambio, el que es de la carne, no, sigue pensando las cosas de la carne, se deja vencer por la carne, se deja llevar por la carne, no lucha contra ella. Y estos deseos, lo único que conducen es a la muerte. Y hay que tener mucho cuidado, porque si algún justificado, algún salvado, algún redimido desea volver nuevamente a estos deseos, puede caer de la gracia y la ley puede volver a acabar con su vida espiritual. Así que, dice la palabra del Señor, que los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Pero mis hermanos, usted y yo, los que hemos sido justificados y vivimos todos los días esta batalla espiritual, luchamos contra nuestra carne, mis hermanos, tratamos de agradar al Señor. Es difícil, considero que muy imposible, quizás, no lo sé, pero que lleguemos a ser perfectos. Es la idea. Uno no puede tampoco decir, no, intento hacer la lucha, pero caigo de repente. No, tenemos que tratar de perfeccionarnos siempre y tratar de llegar a ser semejantes a nuestro Señor. Tal como lo dice la Biblia, sed santos porque yo soy santos. Y otra vez en Apocalipsis dice, el que es justo, siga practicando la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía. El camino de nosotros siempre es a la perfección, nunca a relajarnos, ni tampoco a retroceder. Bien, ahora vamos a pasar a los versículos 10 y 11. Le damos lectura. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Bien, ¿qué podemos entender de estos versículos? Podemos entender que nuestro cuerpo por la naturaleza pecaminosa está muerto por el pecado. El pecado ha causado la muerte tanto espiritual y carnal, porque este cuerpo sigue bajo los efectos de la naturaleza pecaminosa y por lo tanto desea las cosas de la carne. Así que éramos inmundos no solamente en el espíritu, sino que también en nuestro cuerpo. Pero porque ahora vive en nosotros el Espíritu Santo, Él nos da vida al espíritu como también al cuerpo. Por tanto, somos limpios delante de Dios en cuerpo y espíritu. Pero no olvidemos que aunque estamos libres de la ley, debemos sí o sí vivir para agradar a Dios. No se olvide, nosotros estábamos muertos y a la semejanza de Cristo que resucitó para ahora tener vida para Dios y servir a Dios, así también nosotros
hemos sido resucitados, vale que hace entender, del Espíritu, ¿cierto? No para agradar a nuestra carne, como antes lo hacíamos, sino para agradar a Dios, pasando a ser siervos de la justicia. Eso no podemos cambiarlo. No podemos pensar que ahora somos libres de la ley y podemos hacer lo que bien se nos dé la gana, ¿ya? Lo voy a hacer recordar muchas veces porque así está escrito en su palabra. Porque incluso, si usted se da cuenta, luego cuando vayamos estudiando otros libros, aún el apóstol Pablo temía ser desechado por Dios. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Pero Dios nos ayude a que cada día podamos seguir este camino maravilloso. Bien, pasaremos ahora a los versículos del 12 al 14. Y dice así: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así como anteriormente estábamos hablando, lo dice el versículo, que ya no debemos vivir conforme a la carne, sino según el Espíritu. Y que si vivimos conforme a la carne, si algún justificado alguno de nosotros quisiera vivir conforme a la carne, conforme a los placeres de este mundo, viviendo en idolatría, viviendo en la mentira, viviendo en adulterio, fornicación y cuantas cosas por las cuales nadie va a entrar al reino de Dios si vive haciendo esas cosas, como antes lo hacíamos en el mundo, sin preocuparnos, algunas veces sí, otras veces no, pero vivíamos tranquilos, sin agradar a la justicia como hoy en día. Y miren, en Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que mis hermanos, los que son de Dios, son guiados por el Espíritu Santo. Por esto mismo podemos añadir el versículo que dice en Mateos capítulo 7, del versículo 18 al 20. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que mis hermanos, nuestros frutos dirán si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo está en nosotros, porque ¿cuáles son los frutos de la carne? Mire, en Gálatas capítulo 5, desde el versículo 17, vamos a leer: porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que mis hermanos, estos son los frutos de la carne. Y cualquiera que quiera vivir bajo los frutos de la carne, ya no vive bajo la gracia del Señor, ya no vive conforme al Espíritu y por tanto ya vuelve a caer en la ley. Vuelve ahora la ley a provocarle la muerte por el pecado. Por el pecado, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, ¿cuánto cuidado tenemos que tener? Hay una lista ahí que tenemos nosotros. Y esa lista, si alguno de nosotros está viviendo en alguna condición así y por mucho tiempo ha dicho, estoy bien, no hay ningún problema, si puedo hacerlo, otros los hacen, ¿por qué yo no? No. Los que viven para la carne son de la carne. Por lo tanto, mi hermano, si alguno está en esta condición, puede ahora romper aquello, apartarse del mal y volverse completamente al Señor. Porque recordemos que somos miembros de la justicia, siervos, de la justicia, y vivimos para agradar a Dios. Ahora, veamos cuáles son los frutos del Espíritu. Seguimos leyendo los versículos que están a continuación. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, para que no me llame la atención, este es el fruto del Espíritu, ¿ya? Perdónenme por haber dicho los frutos. Es el fruto. Entonces, en nosotros estas cosas se tienen que ver. El amor, la paz, el gozo, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Y contra tales cosas no hay ley, como dice la palabra del Señor. Y si no están en estas cosas en nosotros, es que lamentablemente el Espíritu no está en abundancia en nosotros. Es que no estamos siendo guiados por el Espíritu. Y Dios nos ayude para que su Espíritu ahora viva más en nosotros y podamos dejarnos guiar por Él. Es cierto, muchas veces vamos a estar débiles, vamos a tener caídas, pero el Señor nos puede levantar. Bien, no quiero seguir siendo más extenso, pasamos a los siguientes versículos. Bueno, me di cuenta que no había estado haciendo pausas en los versículos cuando los terminaba, así que les pido disculpas si es que les genero algún tipo de confusión. Voy a tratar de hacerlo de nuevo, ¿ya? Retomar. No puedo ahora devolverme y editar, perdón por entre paréntesis, no puedo editar de nuevo el audio porque ya llevo muy avanzado el estudio, ¿ya? Pero ahora voy a tratar de hacer esos espacios que son necesarios. Ahora sí, continuamos. Desde el versículo 15 al 27. Dice así: Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la voluntad del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Bien, ya leímos los versículos. Ahora, lamento mucho que haya sido tan largo, pero había mucho de lo mismo en estos versículos. Así que vamos ahora a lo que nos dice la palabra del Señor. Miren, el Espíritu Santo que habita en nuestro ser clama por nosotros, Abba Padre, porque ya somos hijos de Dios. Y nos ayuda en nuestras oraciones y debilidades con gemidos que no pueden describirse con palabras, entendiendo que son palabras que el Padre recibe de una forma perfecta en comparación a nuestras pobres palabras. Y ahora, como hijos de Dios, somos herederos junto a Cristo. Tenemos parte con Él en la gloria, pues Él nos dijo que, en Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, dice así: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que esta es la bendición que nosotros hoy en día tenemos. Somos herederos del reino de los cielos por
todo lo que Jesús hizo por nosotros, todo lo que Dios hizo por nosotros, no solamente nos amó ahora, nos justificó delante de su presencia, sino que ahora también nos ha otorgado la generosa entrada al reino de los cielos. Y el apóstol Pablo nos menciona que lo que nos espera allá en la gloria eterna no es comparado con los sufrimientos del tiempo presente. Allá en la gloria eterna, de eterno reposo, viviremos con Él. No sabemos lo que vamos a tener, no sabemos cómo es, pero tenemos firme nuestra esperanza como la tuvo nuestro patriarca Abraham. Y por esto mismo, hermanos míos, por la venida de nuestro Dios, que vendrá muy pronto otra vez, la tierra misma está con dolores de parto, anhelando que llegue pronto ese día. Y no solo la tierra, sino que también cada uno de nosotros está esperando ese grandioso día en que Cristo vuelva a este lugar para primero venir a buscarnos, para volar allá y estar con Él y poder celebrar aquella cena con el Cordero, las bodas del Cordero. Y luego vendrá ese día que anhela esta tierra, el día en que Cristo vendrá a morar a este lugar por 1000 años, donde reinaremos también con Él. Y luego, después de los 1000 años, por fin nuestro Rey reinará por los siglos de los siglos. Me refiero en el cielo nuevo y tierra nueva que Él va a crear. Concluyendo con esto, pasamos a los versículos 28 al 30. Y dice así: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Bien, leídos estos versículos, veamos qué podemos entender de ellos. Se puede entender que Dios conocía a los que van a ser salvos y los predestinó para que sean salvos, luego glorificarlos para que sean semejantes a su Hijo. Y aquí nos encontramos con dos teorías. Primero, una teoría que considero que es bastante polémica, y la otra teoría es la que creo yo, pero no necesariamente, como bien lo he afirmado antes, no significa que lo que yo diga, lo que yo estudie, es definitivo y es la verdad absoluta. No, puedo estar equivocado. Así que miremos primero la teoría. La primera. Está la teoría de que Dios ha elegido a algunos para ser salvos y a otros no. Como por ejemplo el versículo que nos dice en Romanos capítulo 9, 21 al 24. Dice así: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Según estos versículos que leímos, Dios tiene preparados vasos para honra y vasos para deshonra, a los cuales Dios tuvo paciencia, ¿cierto? Como dice el versículo, de los vasos de deshonra, para mostrar luego su poder y su riqueza a los vasos de misericordia. Pero si esto fuera así, mi hermano, si Dios ya ha designado quién va a ser salvo y los ha elegido desde antes de la fundación del mundo, ¿podría alguno de nosotros discrepar contra Dios? ¿Podría decir alguno contra Dios: ¿qué haces? ¿O llamarlo injusto porque ha elegido a algunos para salvación y a otros para perdición? La respuesta es no. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y según entendemos, nos merecemos el justo juicio de Dios, porque somos pecadores. Nos merecemos la muerte, ¿cierto? Por lo que no somos dignos de nada.
No somos dignos de salvación, no somos dignos de perdón, no somos dignos de nada, solamente de la perdición eterna. Y también Él puede hacer lo que quiera, porque Él es soberano. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de la vida, de la muerte. Él creó todas las cosas. Por lo tanto, ¿quién podría decirle al alfarero, ¿qué haces tú? Esa es la primera teoría. Pero por mi parte, mi hermano, yo desearía que así no fuera. Y tengo la teoría, mis hermanos, esto es un pensamiento mío, no es que sea la verdad absoluta en ninguna manera. Y yo sé, mis hermanos, como ustedes también, sabemos que Dios lo sabe todo. Sabe el pasado, el presente, el futuro. Sabe quién se van a salvar, quiénes no. Pero yo creo que no necesariamente Él haya intervenido en eso. O al menos con todos. Porque, como recién leímos, Dios ha elegido algunos vasos para honra y otros para deshonra. Veamos, mire, el caso de Faraón. Faraón fue puesto para mostrar a todo el mundo el poder de Dios. Pero según entendemos, él no murió en el mar cuando murió todo su ejército. Así que, mis hermanos, él tuvo la opción después de poder elegir entre Dios y sus dioses. Pues Dios le demostró a él y a todo Egipto quién era el Dios verdadero. Ninguno de sus dioses les pudo hacer frente a nuestro Dios. Así que sí, Dios también endureció a Faraón. Si nosotros leemos la Escritura, Él lo endureció a propósito, para mostrar eh, la gloria de su nombre, el poder de Dios, para demostrarlo. ¿Y por qué lo endureció? Acá en Romanos 9:21, como leímos, Él dice que soportó a estos vasos de deshonra. Los tuvo que soportar sus maldades, sus malos pensamientos, sus malas acciones, lo que le hacía a su pueblo, el sufrimiento que tuvo que pagar su pueblo, Él lo soportó, para que luego Él demostrara su poder y su riqueza a su pueblo. Hablo del Señor. Entonces, con esto podemos ver, porque no estaba forjado el destino de Faraón para perderse quizás. Eso no lo sabemos. ¿Habrá después confesado a Dios? ¿Se habrá arrepentido? ¿Estará hoy en día en la gloria del Señor? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Él fue elegido para ese propósito, pero su fin fue incierto. Ahora vemos el otro ejemplo de Jeremías. Él fue elegido, tal como lo dice en Jeremías 1:5. Dice así: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profetas a las naciones. Entonces, acá vemos, hermanos, cómo Dios eligió a Jeremías para honra. Y lo había elegido desde antes de que él naciera. Ya lo tenía señalado. Así también podemos decir de los 12 apóstoles, de Judas. Entonces, yo no creo que esto sea con todos, pero sí a Dios yo creo que tanto en el pasado, en el presente y en el futuro, Él tendrá vasos para deshonras y vasos para honra. Pero no necesariamente Él habrá puesto a un montón para salvación y otro montón para perdición, sino para qué Cristo murió por todo el mundo. Y si no fuera así, Dios no sería veraz. Dios no sería verdadero con lo que dice. Miren, en Timoteo 2, 3 y 4 vemos lo siguiente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios ha elegido a algunos para salvación y a otros para perdición, entonces no se cumple esta palabra. Porque el apóstol Pablo expresa diciendo que él quiere que todos los hombres alcancen salvación. Pero si él ya ha establecido desde antes los que se pierden, entonces hay una contradicción. Por eso, mis hermanos, yo creo que hay algunos que han sido elegidos para el bien y otros para el mal, pero no todos. Y si hay algunos que han sido elegidos para el mal, como Faraón, quizás tienen el momento también para volverse a Dios, en excepción en el caso de Judas y el anticristo. Ya con estos últimos versículos concluimos el capítulo del día de hoy, que son los versículos del 31 al 39. Dice así:
¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, mis hermanos, sabemos que Dios es todopoderoso y nada se le escapa. Tiene todo el control de todas las cosas. Y es más, como acabamos de leer, si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Así que, mis hermanos, confiemos en el Señor. Sabemos que si está en su voluntad que seamos guardados de cualquier peligro, seremos cuidados. Si necesitamos algo y está en su voluntad, lo vamos a recibir. Pero también debemos estar seguros de que si es la voluntad de Dios, de que vivamos situaciones adversas e inclusive que tengamos que morir, así será. Pues aún el apóstol Pablo tuvo que vivir momentos difíciles. Aún dice él que tuvo que luchar contra fieras para salvar su vida. Pero con todo, mis hermanos, nos dice la palabra del Señor que nadie puede contra nosotros. Entre paréntesis, ¿cierto? A menos que Dios lo permita. Y nadie puede condenarnos, pues Él es el que nos justifica. Y concluye el apóstol Pablo dándonos a entender que el amor de Dios es tan inmenso que nada ni nadie nos podrá separar de Él. Entiéndase, mientras estemos con Él. Esto, mis hermanos, es el capítulo del día de hoy. Sé que es más largo de lo habitual y un poquito más difícil. A mí me costó harto estudiarlo. Hay cosas que todavía no tengo muy bien en claro, pero con la ayuda del Señor vamos a poder, ojalá terminando este libro, vamos a quedar claros. Y si es necesario volver a repasar algunas cosas, así será. Que el Señor les bendiga, les conceda un excelente día y gracias por su paciencia. El Señor les bendiga.